Ejercicio 2.3. Determine la magnitud de la fuerza resultante Fr igual a F1 más F2 y su dirección medida en el sentido antihorario desde el eje positivo X. Para empezar a resolver el ejercicio tengo que entender que la resultante es la suma entre los dos vectores. Para esto voy a utilizar un paralelogramo que es el método gráfico para sumar dos vectores. Primero voy a proyectar los vectores. Voy a utilizar aquí el color rojo para el F1, F2. Lo siguiente que necesito hacer es ubicar de forma paralela F2 al final de F1 y F1 al final de F2. Este punto donde se unen las proyecciones de ambos vectores, voy a poner con línea entrecortada para que se entienda que es las proyecciones. La resultante no es nada más que el vector que viene entre el origen de estos vectores, que en este caso coincide con el origen de coordenadas, hasta el punto en el que se unen sus proyecciones paralelas. Voy a utilizar color verde y esto vendría de la siguiente manera. Lo siguiente que nos queda por encontrar es el ángulo formado entre el eje X positivo y el vector verde, que es la fuerza resultante. Para continuar resolviendo, voy a formar el diagrama de cuerpo libre utilizando uno de los dos triángulos que se ha formado por el paralelogramo. Voy a utilizar el triángulo de la parte de arriba, copiando el vector F1, la fuerza resultante y la proyección de F2. Lo voy a ubicar en la parte de acá abajo. Voy a utilizar unas líneas auxiliares para formar un pequeño origen de coordenadas que va a corresponder al origen de coordenadas de nuestro dibujo. La parte de acá y la parte de acá, para que se entienda que en esta pequeña parte hay un ángulo. Lo siguiente va a ser poner los nombres de estos vectores. Este es F1, este es F2, esto es FR, este sería el ángulo θ, y voy a utilizar ángulos aquí. Conocemos que este ángulo es 30. Conocemos que si aquí formamos un pequeño origen de coordenadas, este ángulo vendría a ser 30, igual que el ángulo opuesto. Este ángulo con la inclinación de F2 corresponde a 45 grados. Aquí se tienen que formar 90, de tal manera que 45 más otros 45 de la parte de acá abajo forman 90. 30 más 45, este ángulo opuesto a FR, a F3 o FR, corresponde a 75 grados. Lo siguiente sería encontrar FR con la ley de senos o de cosenos y uno de estos ángulos. Para continuar con la ley de senos y cosenos voy a utilizar la ilustración que viene en el libro. Lo que aquí necesito es despejar C, que en este caso sería la fuerza resultante, utilizando los dos lados que ya se conoce, menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto a FR es el ángulo de 75 grados. Por consiguiente, la ley de senos vendría de la siguiente manera. FR es igual a la raíz cuadrada de 250 al cuadrado más 375 al cuadrado menos 2 por 250 por 375
por el coseno del ángulo opuesto, que es 75 grados. Si resolvemos esto con la calculadora, vamos a tener que es 393,19 libras. Para el ángulo necesitamos encontrar su dirección. En este caso vamos a nombrar a este pequeño ángulo de aquí alfa, con la finalidad de despejar. Sabemos que en la parte de acá arriba hay 30 grados, lo que quiere decir que hasta acá abajo, hasta el eje X positivo, habrán 60 grados para que la suma entre ambos de 90. Lo que quiere decir que este pequeño ángulo teta va a ser 60 menos el resultado de alfa. Voy a aplicar en este caso la ley de senos de la siguiente manera. Seno de 75 tiene que estar dividido sobre su lado opuesto, en este caso es FR, es igual al seno de alfa sobre su lado opuesto, en este caso sería F2. Si despejo alfa, sería igual a seno a la menos 1 del seno de 75 grados por 375 correspondiente a F2 dividido sobre 393,19 correspondiente a FR. Si despejamos esto, quiere decir que alfa es igual a 67,01. Despejamos teta. Como había mencionado antes, teta va a ser igual a 60 menos alfa, lo que quiere decir que este ángulo corresponde a menos 7,01 grados. ¿Qué quiere decir esta respuesta si lo ubicamos aquí de manera negativa? Quiere decir que gráficamente la fuerza resultante no estará sobre el eje positivo, sino debajo del eje positivo, de la siguiente manera. Lo que habría que hacer es restar 360 que tiene el ángulo de todos los 4 cuadrantes menos este ángulo de 7 grados. Lo que quiere decir que la dirección teta de nuestro vector resultante van a ser 353 grados. Para la comprobación en AutoCAD he generado un archivo con dimensiones que corresponden a la información del dibujo, es decir, F1 250 de módulo, 30 de ángulo, F2 375 de módulo y 45 de ángulo. Aquí están las proyecciones paralelas a dichas fuerzas y la resultante es el vector entre el origen y la unión de las proyecciones. Solamente quedaría pendiente medir el módulo de esta resultante y su ángulo desde el eje positivo. Esto corresponde a 393,1875 y el ángulo entre el eje positivo y la resultante es de 7,1, lo que quiere decir que de la misma manera, si se resta para que sea en sentido antihorario, serían 353 grados, en sentido antihorario desde el eje positivo X. Para su comprobación en GeoGebra está generado el vector F1 con 250 de módulo y 60 de ángulo, 60 desde el eje X positivo, son coordenadas polares. El vector F2 corresponde a 375 de módulo y 315 de ángulo, correspondiente a los 3 cuadrantes más 45 de este cuadrante de aquí. Son coordenadas polares, lo que quiere decir que está medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. La fuerza resultante no es nada más que la fuerza 1 más la fuerza 2 vectorialmente. Esto quiere decir que el módulo de FR tiene 393,19
que corresponde a la respuesta de AutoCAD y a la respuesta analítica, y 352.89 aproximado a 353 de la respuesta de AutoCAD y de la respuesta analítica. Finalmente, queda por comprobar con el solucionario del libro. Y en el capítulo número 2, ejercicio número 2.3, fuerza resultante 393 de módulo y el ángulo 353 grados, lo que quiere decir que el ejercicio está correctamente resuelto.